Bienvenidos al programa Abogacía Digital, el espacio en el que confluyen las tecnologías y el derecho. Programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy Paulina Morfín y hoy platicaremos de la protección de datos personales y la privacidad de los mismos frente a un entorno cambiante como son las plataformas tecnológicas. Para ello, tenemos como invitada a la doctora Teresa Garmendia. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana, maestra por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, cuenta con más de 23 años de experiencia al haber colaborado en el sector público en diversas áreas de la Administración Pública Federal en sectores encargados de la protección de datos personales de los particulares. Comenzamos. Los datos personales es toda aquella información que nos hace identificables y nos permite distinguirnos de los demás. Titulares de datos personales pueden ser tanto personas físicas como personas morales. Ejemplos de los mismos, según correspondan, puede ser el Registro Federal de Contribuyentes, la clave única del registro poblacional, los datos respecto del patrimonio de las personas, la creencia religiosa e incluso la ideología política o sus datos biométricos. La protección de datos personales es sumamente importante para que el particular pueda determinar el uso y tratamiento que los terceros le puedan dar a los mismos. En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula como un derecho humano la protección a la vida privada de las personas y a sus datos personales, con los límites y excepciones establecidos en la regulación secundaria. De tal forma que en el 2010 se creó la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de particulares y en 2017 la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, entendidos como tales no solamente a los particulares, sino también el Estado a nivel federal, estatal y municipal. También existen otros dispositivos legales que establecen algunos artículos que cuidan o protegen los datos personales. Por ejemplo, en materia financiera existe la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores que cuentan con artículos específicos para que las personas que celebran transacciones con ellas, esto es, los clientes y los usuarios, su información esté protegida y esté resguardada y solamente en ciertos casos, en lo particular, pueda ser compartida con ciertas autoridades. El uso de los datos personales en la tecnología es hoy una realidad porque nos ayuda en la realización de nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, utilizamos los datos biométricos para acceder al celular, o quizá hasta nuestra oficina. También esta información personal la utilizamos para que a través del comercio electrónico tengamos acceso a nuestras preferencias para poder adquirir los artículos de primera necesidad que habitualmente consumimos o a través de la inteligencia artificial mediante el uso y procesamiento de esta información. A través de la creación de algoritmos es posible que se puedan crear perfiles para prevenir posibles problemas de salud o posibles problemas económicos que se pudieran llegar a presentar a las personas. No obstante este uso favorable de los datos a través de plataformas tecnológicas, existe la preocupación por parte de los particulares de que su información esté segura y que su información pueda estar disponible en cualquier lugar que lo necesite. De tal manera que el reto consiste en establecer estándares y lineamientos que permitan llevar a cabo el uso adecuado de datos personales, pero sobre todo el uso ético de los mismos. Qué gusto tenerte con nosotros en este programa, Tere, de Abogacía Digital, para platicar de un tema que tanto te interesa y que tanto conoces, como lo es la protección de datos personales y la privacidad de los mismos.
Muchas gracias, Pau, por la invitación. Para mí es un honor dirigirme a tu audiencia y platicar con ustedes sobre un tema que es esencial y particularmente interesante para todas las personas, los datos personales. Muchas gracias, Tere. Pues a mí me gustaría en este entorno tan dinámico que estamos teniendo con la participación de tantas plataformas tecnológicas, que comenzáramos antes que nada a platicar respecto de qué son los datos personales y sobre todo quiénes son titulares de los mismos. Pues bueno, los datos personales son aquella información que hacen a una persona física o moral identificada o identificable. Es decir, es tu número telefónico particular, tu CURP, tu número de seguridad social, tu patrimonio, etc. Ahora bien, también los datos personales nos pueden revelar cosas importantes que van más allá de esos datos simples, como tus preferencias sexuales, tu edad, tus creencias políticas, tu raza, tu religión, que eso se consideran datos sensibles. Y por ejemplo, aquí también es muy importante que a los niños les enseñemos a proteger sus datos, porque ellos ahorita, al estar en acceso a estas plataformas y videojuegos, recaban sus datos. ¿Y qué pasa? Los niños comentan pues cuál es su entorno familiar, cuál es su entorno personal, cómo viven, dónde viven, y esto pues los grupos delictivos los pueden utilizar y cometer pues delitos. Entonces, esto es respecto de los jóvenes, pero ¿por qué sería importante que todas las personas protejamos nuestros datos personales, incluidas las personas morales, ¿no? Porque también son titulares de datos personales. Sí, porque en la medida en que nosotros le demos la importancia a los datos personales, nosotros nos vamos a ser conscientes, y cada vez que tú quieras ingresar a una plataforma para acceder a un servicio, a tus redes sociales, a cuanta actividad cotidiana realices, pienses muy bien a quién le estás dando tus datos, cuáles son las cookies que vas a aceptar, si es que las aceptas, cuáles son las políticas de privacidad, y en todo momento, pues tanto la empresa como la autoridad te tiene que mostrar un aviso de privacidad en donde te señala qué tratamiento le va a dar a tus datos personales. Las leyes, tanto la ley federal de protección de datos en posesión de particulares como la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, te dan un marco jurídico en donde te dicen, a ver, Paulina, tú tienes estas garantías porque es un derecho humano, no absoluto, porque se rige a través de ciertas reglas y tiene ciertas excepciones. Pero entonces tú vas a tener ciertas garantías hacia ese derecho. Y este derecho humano, entiendo, está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, en su artículo 6 se regula el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Pero también hay leyes generales y federales específicas que también regulan la materia. México cuenta con un marco jurídico muy sólido y como es un precedente internacional que protege los datos personales y que vamos de la mano en los altos estándares internacionales de protección de datos en el mundo. Y entiendo que en cuanto al marco regulatorio, además de la Constitución, estas leyes que señalas, una ley es aplicable a todos los particulares, pero existe otra ley que regula todos estos datos que recaba la autoridad. Exactamente. Que recaba la Administración Pública Federal, también las entidades federativas y los municipios. Sí, así es. ¿Y qué autorización o a través de qué medio da autorización el particular para el uso y tratamiento de sus datos personales? Pues por lo general la autoridad es quien recaba esa información y entonces te da a conocer un aviso de privacidad en donde se señala de qué manera van a tratar tus datos personales, cuáles son los alcances de ese tratamiento, para qué fines, y siempre tienen que cumplir con los principios, derechos y deberes que establecen las leyes correspondientes. Tú de manera informada vas a dar tu autorización y entonces tú puedes ejercer 4 tipos de facultades o garantías que se les conocen como los derechos ARCO. Okay. ARCO por sus siglas, ¿no? A significa acceso, en donde tú tienes la facultad de acceder a toda esa base de datos
que la autoridad, la empresa, el comercio tiene sobre ti, sobre tu persona. La R es de rectificación. Cuando tus datos son incompletos o imprecisos, tú solicitas a la autoridad correspondiente, al comercio, que se haga una enmienda a tus datos personales. Después, la C es de cancelación. Es que una vez cuando el tratamiento de tus datos personales ya tuvo un fin cumplido, tú ya le solicitas a la autoridad que deje de utilizar tus datos. Y oposición es cuando tú ya te opones al tratamiento de tus datos personales. No quieres que los utilicen para un determinado fin. Y cuando te das cuenta, por ejemplo, que están siendo utilizados de manera ilegal o de manera errónea por parte del que los posee. Exactamente. Y ahí puedes acudir al órgano garante de la información, que es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es un organismo constitucional autónomo que es quien regula tanto los datos personales como la transparencia, como los archivos de todos los sujetos obligados. Porque al ser una ley general, todos los sujetos, los sujetos obligados somos todos, ¿no? Oye, Tere, y como comentábamos, en este entorno ya lleno de plataformas tecnológicas en donde vivimos con el Internet de las cosas, como se señala coloquialmente, ¿qué riesgo corremos de que nuestros datos estén involucrados o hayamos dado estos datos a las plataformas tecnológicas? Pues es muy buena pregunta, Pau, porque desafortunadamente con la pandemia todo este incremento de plataformas pues fue exponencial. Estamos ya viviendo en un mundo digital, estás dejando cada vez más una huella digital al estar accediendo a plataformas en donde tú de manera consciente y sabiendo que hay riesgos, empiezas a autorizar todo tipo de permisos. Por ejemplo, Spotify. Te metes a escuchar música, pero luego que tú te metes, Spotify te pide un permiso para acceder a tus fotos. ¿Por qué quisieran esas plataformas acceder a más información de la que ya tienen y además para qué quieren estar en tus fotos? Entonces, por ejemplo, también si empiezas a hacer búsquedas con todos estos motores de Google, 10 minutos o 15 minutos después que vuelvas a acceder a tus plataformas, empiezan a salir pues todas estas promociones de comercios que tú buscaste, simplemente porque no borraste tus líneas de búsqueda que hiciste en el internet, ¿no? Todas estas empresas pagan muchísimos millones de dólares para acceder a tu información, a tus datos, ver tus preferencias, y eso lo hacen a nivel global, conocido como el Big Data, que son empresas que empiezan a recabar de manera indiscriminada datos de todas las personas para favorecer, por ejemplo, en las encuestas, para decidir sobre un producto, para que tú tengas pues ciertas preferencias hacia un servicio y no nada más tú en lo individual, sino también de manera colectiva. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues la divulgación también de imágenes personales en todas las redes sociales, que eso lo están haciendo los jóvenes sin pensar las consecuencias. Por eso todas estas películas de cuidado con las imágenes, de compartir, de que, mándame un video, no pasa nada. La verdad es de que nosotros tenemos que ser conscientes de los datos. ¿Y qué pasa ya a nivel pues criminal? Pues suplantación de identidad, fraudes, hackeos de tu cuenta. Entonces es un riesgo constante, pero pues es algo que no lo podemos evitar. Tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo podemos protegernos? Porque es una realidad que en muchas ocasiones tengamos que dar nuestros datos personales. Si queremos comprar, por ejemplo, un boleto de avión, o si queremos comprar, hay muchas plataformas que ahora te auxilian a comprar hasta los productos que requieres para el supermercado, y tú necesitas dar datos no solamente de los productos que te gustan, sino además tus datos bancarios. Así es. Pues eso es un riesgo, pero es necesario porque pues hacia allá vamos todos. Es imposible que, tú deberías de dejar entonces de utilizar todas las plataformas. Claro. Lo veo la verdad poco probable, porque por ejemplo, te voy a decir un caso personal. Mis hijos hace 2 años no tenían correo electrónico. Con la pandemia la escuela empezó a utilizar Google School o algo así, en donde ya ellos tenían que abrir un correo electrónico. Y entonces a través de ese correo electrónico, Google Classroom,
los calificaban, ellos tenían que bajar sus cosas como si fueran universitarios. Sus tareas, las lecturas. Todo, y tenían que revisar su correo 2 veces al día. Entonces ha sido un aprendizaje, la verdad, muy brusco en este caso. Y para los adultos pues, se volvió indiscriminado. Ahora hasta mi mamá ya hace compras en línea cuando nunca usaba una computadora. Entonces eso nos han arrojado. ¿Y qué pasa con todos estos datos que recaba la autoridad o el comercio tuyo? Pues se supone que tú debiste de haber leído pues los avisos de privacidad, te tuviste que haber fijado cuáles eran las condiciones, si van a estar resguardados. Muchos de estos sistemas te piden autentificadores y tú también utilizas medidas de seguridad para acceder a estas plataformas que supuestamente son seguras. ¿Y Tere, qué uso se le pueden dar de manera benéfica a todos estos datos personales que nosotros proporcionamos a las plataformas tecnológicas? Pues mira, uno muy interesante serían el uso de los datos biométricos, porque por ejemplo, ¿qué pasó ahorita con la pandemia? Antes de la pandemia, pues por ejemplo en mi oficina el registro de asistencia y de salida, etcétera, pues ponían prácticamente una lista y pues tú te ibas apuntando, ahí estaba la pluma común, sí. ¿No? Y la línea, cada media hora ya después de ponías, esto no puedes registrar. Claro, o ponías la huella digital, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros ya, por ejemplo, pues ya hicieron un sistema de reconocimiento facial y de tono hasta con el iris, en donde tú ya no tienes que tocar nada. Ya no tienes que poner tus dedos en ningún lado, ya no tienes que usar plumas, ya todo es por una cuestión de datos biométricos que aun cuando no están regulados en las leyes, el INAI los ha considerado como datos personales, porque son datos universales, únicos de cada persona. O sea, mis datos biométricos no los puedes tener tú, porque pues, es mi iris, es mi tono de voz, es mi perfil óseo, ¿no? Entonces eso es muy, muy difícil que dos personas tengan los mismos datos biométricos. Para otra cosa también que ha funcionado todo esto de los datos biométricos en plataformas es, por ejemplo, para lo de la inteligencia artificial. Correcto. Como tú bien lo mencionaste al principio de la entrevista, pues también ya hay aparatos que prácticamente hacen por ti todo, ¿no? Desde que cocinan, desde que te mandan la lista del súper, desde que te dicen, oye, ¿cuáles son tus preferencias? ¿Querías ir a viajar a tal lugar? Aquí hay estas ofertas, no dejes de verlo. Y entonces también han utilizado pues este uso de tecnologías tanto en robots, por ejemplo, para dar las clases en línea. Hay muchísimos cursos ahora que tú te metes de manera digital y ya un robot o una imagen digital te va acompañando durante todo el curso. ¿Qué tienes que leer? ¿Qué tienes que esto? Y él mismo te califica, te da tu certificado y así, de manera digital, pues ya cumples con todos los créditos educativos, ¿no? Bueno, y volviendo también al tema de los datos biométricos, incluso para poder abrir el celular, ¿no? Yo tengo mi celular y para poder acceder al celular, a todas las plataformas de intercomunicación, no sé, a WhatsApp, Messenger, al Zoom, necesito poner mi huella porque yo misma autoricé que a través de mis datos biométricos iba a acceder a la información porque era muchísimo más fácil poner la huella a estar tecleando ciertos caracteres. Así es, o sea, ya muchos de las plataformas te piden eso, pero por otro lado, si te pones a pensar, pues es más práctico hacer eso que estar metiendo claves en donde, pues si metes siempre la misma clave sí. Y tus contraseñas en todos, en tus cajeros, pues la gente los puede adivinar y pues pueden cometer un delito con tus datos personales. Claro, pues de ahí viene todo el tema relacionado con robo de identidad. ¿No? Así es. Que si estás poniendo la misma clave, luego resulta muchísimo más fácil para el delincuente identificar cuáles son los caracteres que normalmente utilizas, prueba con ellos y bueno, tiene acceso prácticamente sí a tu información personal, profesional e incluso pues, la relacionada con tu patrimonio. Oye, Tere, y en relación con este tema de la inteligencia artificial en la que se utilizan nuestros datos personales para poder prevenir, yo he escuchado que existe la posibilidad de que se puedan crear, por ejemplo, perfiles de salud para saber si una persona es proclive o no a tener cierta enfermedad. ¿Tú has escuchado acerca de esto? Sí, por ejemplo, en la cuestión de la salud, pues desde hace muchos años en Europa está el expediente clínico. Entonces, pues eso
pues ha traído, la verdad, también muchas dudas, porque ahorita también con la pandemia, Pau, sí, pues muchas de las instituciones donde, por ejemplo, laboramos, te pedían, pues, cuáles son tus antecedentes médicos, cuando, pues, nunca antes lo solicitaban, ¿no? Claro. ¿Y para qué te pedían eso? Pues para ver el riesgo de salud que tú tenías frente a la pandemia. Si eras grupo vulnerable, si tenías que hacer home office mejor, o te pedían también tus certificados de vacunación, cuando eso es algo personal, ¿no? Y con ello, pues también de cierta manera sugerían de manera respetuosa que te vacunaras para evitar la propagación. Y lo que tú dices de estos expedientes inteligentes en donde pues te van diciendo, pues todo eso son avances de la tecnología que como ser humanos deberíamos también de aprovechar. No podemos cerrarnos ante son mayores los beneficios que los posibles riesgos de que, imagínate, de que te hagan un diagnóstico y que tú puedas saber pues a qué eres proclive, de qué te vas a enfermar en las futuras décadas. Entonces a mí se me hace muy interesante y es algo que también ya se está avanzando y ya se tiene en muchos países, incluyendo el nuestro. Y sobre todo cómo prevenirlo, ¿no? Cómo prevenir todas estas enfermedades, particularmente derivado de la pandemia. Oye, Tere, ¿y cuáles serían las medidas de seguridad que debieran existir en la regulación o que debiéramos de seguir para precisamente evitar el uso ilegal de datos personales o el uso distinto al tratamiento que nosotros autorizamos, ¿no? Porque tú comentabas que damos nuestros datos personales, pero nosotros tenemos la facultad o la posibilidad de decir hasta dónde queremos que esos datos puedan ser utilizados o qué tanto permitimos que pueden acceder a nuestra información y el uso que pueden dar a la misma. Así es. Pues bueno, yo las recomendaciones, Pau, que te hago a ti y a tu audiencia, es de que seamos conscientes de la importancia de nuestros datos personales. En la medida en que nosotros, pues de manera que no tengamos control y que estemos aceptando todas las políticas de privacidad, todas las cookies, dándole a las plataformas accesos a toda nuestra información como ubicaciones, fotos, directorio, ¿no? A tus contactos, pues eso va a propagar y evidentemente hace que te pones tú en un riesgo al tener todo esto abierto. Hay que ser conscientes nada más de que sí se puede tener una regulación pues muy óptima del uso de las tecnologías, tú a nivel personal, y estar gozando también a su vez de las redes sociales. Ser conscientes y estar como que siempre protegiendo nuestros datos personales. Entonces, efectivamente, el hecho de leer las letras pequeñitas, ¿no? Sí. que normalmente en muchas ocasiones por celeridad ya me urge comprar el servicio. Estamos en una cultura de la inmediatez. Sí. Queremos todo rápido, ya queremos que llegue el súper, ya queremos la plataforma que me está recomendando mi amigo, mi amiga, y entonces no me importa, todo le doy ok, incluso a las cookies que señalabas, todas estas pistas que se van generando en tus ordenadores, para tener rápidamente el servicio a nuestra disposición. Pero en realidad es que no nos fijamos cuáles son las medidas de seguridad o qué es lo que estamos aceptando. Exactamente. Incluso en materia financiera, por ejemplo, yo me he fijado también que la banca se ha preocupado mucho a través de la asociación gremial que tienen, de tratar de lanzar mensajes a los usuarios para que se fijen en qué páginas están solicitando los servicios financieros e incluso que se den cuenta si es que tienen los candados en la parte de arriba del navegador. Sí, exactamente. Sí, pues está la ley conocida como el fintech, ¿no? Que en donde te señala que hay que tener cuidado, hay que borrar historiales de búsqueda, no hay que dejar, o sea, no acceder en una computadora que no conozcas, no abrir documentos adjuntos de remitentes desconocidos, y pues cuidarnos y enseñarle a nuestros hijos a cuidarnos. Y finalmente, para concluir, Tere, a mí me gustaría platicar como último tema contigo la cuestión relacionada con la ética en el uso de datos personales. Porque lo que acontece es que muchos de nosotros damos nuestra autorización para operar con nuestra información, incluso autorizamos el uso de la misma. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el poseedor de esta información decide utilizarla para diferentes medios para los cuales, no obstante fue autorizado, quizá el uso no sea ético? Sí, eso es una
Es una pieza clave en el tratamiento de datos personales, la ética, en donde pues no nada más las autoridades, sino también las empresas, en un acto de corresponsabilidad en el tratamiento de tus datos, decide qué hacer con ellos o no. Y tomar los riesgos de ir más allá de lo que tú autorizaste. Entonces, pero también hay que pensar que existe un órgano regulador, que es el INAI, en donde tú puedes acudir y imponen sanciones cuando un tercero usa más allá tus datos, ¿no? Porque ponte tú que tú le diste autorización a cierta persona, pero a su vez esa cierta persona, ya un tercero la utilizó y es la típica foto del selfie. Te sacas una selfie y pues tú dices, bueno, el titular la va a postear, pero de pronto alguien más que está en esa foto, pues la postea, y acabas en muchas redes sociales, aun cuando tú no tienes redes sociales. Claro. ¿No? Entonces te dicen, ay, Paulina, te acabo de ver aquí, allá. Sí, cuando en realidad, sí, ni siquiera conoces a la gente con la que ya se está interrelacionando tus datos personales, incluida tu imagen. Sí. Ay, y eso es lo más simple, y lo más difícil, pues es una comisión de un delito, ¿no? Claro, que son las consecuencias pues funestas que pueden llegarse a dar derivado del mal uso de los datos personales y sobre todo pues el gran reto que tiene la autoridad, y yo me imagino que también la comunidad internacional, al ser todas las tecnologías de la información, espacios en donde no existen fronteras, pues llevar a cabo un uso eficiente y un uso adecuado de estos datos personales, pero a nivel internacional. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, Tere, por habernos acompañado. Fue, la verdad, muy enriquecedora tu plática y toda la información que nos proporcionaste, que estoy segura va a ser de gran utilidad para todas las personas que nos puedan estar viendo. Como pudimos observar a lo largo de nuestra plática, existe un marco regulatorio robusto para la protección de los datos personales y para la privacidad de las personas. Sin embargo, es importante que podamos conocer los grandes usos que se están haciendo de dichos datos mediante el aprovechamiento de las plataformas tecnológicas y particularmente de la inteligencia artificial, la que no solamente se utiliza para proveer de servicios y agotar las necesidades que tienen los particulares, sino para prevenir ciertas cuestiones que puedan presentarse en el futuro, tales como enfermedades o cuestiones económicas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más del programa Abogacía Digital y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como BMA TV MX. Hasta la próxima.